Saludos estimados lectores de Steam Español. Me alegra de nuevo estar entre ustedes para traer un contenido netamente agropecuario en esta oportunidad. Nos encontramos en estos momentos en un ecosistema natural. Es necesario recordar que en estos ecosistemas naturales existe una gran biodiversidad funcional. Cuando hablamos de biodiversidad funcional, es que se encuentran organismos dentro de este ecosistema que permiten realizar una serie de actividades que son funcionales, en este caso para la agricultura, en caso tal si lo queremos llevar al ecosistema agropecuario. ¿Por qué les hablo de la biodiversidad funcional? Porque específicamente el post de hoy tratamos sobre lo que es la materia orgánica. Pero cómo es importante esa materia orgánica que nosotros tenemos, porque es importante, y qué ocurre, cómo esa materia orgánica se va, en este caso, a incorporar al suelo. Resulta que existen dos procesos muy importantes: el proceso de mineralización y el proceso de humificación. ¿Qué pasa? Pues podemos observar aquí, tenemos una materia orgánica, en este caso vegetal, tenemos hojas, material vegetal. Este material vegetal tiene un alto contenido de carbono y cuando cae al suelo, los microorganismos, las bacterias que se encuentran allí, microorganismos como hongos, bacterias, lo empiezan a degradar. ¿Qué ocurre? Que debemos tener un equilibrio, como le explicaba el profesor Lupa Filotaxi en uno de sus posts, un equilibrio en la relación carbono-nitrógeno. Cuando tenemos un elevado contenido de materia orgánica, como estas hojas que tienen un alto contenido de carbono, posiblemente haya una inmovilización de ese material, en este caso del nitrógeno. Cuando hablamos de inmovilización, es que como este material que tenemos en la mano, estas hojas tienen un alto contenido de carbono, posiblemente los microorganismos no puedan conseguirlo en él y empiecen a obtener el nitrógeno del suelo. Inmovilizándolo, ¿de qué manera? Transformándolo de ese nitrógeno natural que se encuentra en el suelo a un nitrógeno orgánico, que es el que van a empezar a utilizar ellos para su energía y empezar a degradar toda esta materia orgánica que se encuentra aquí presente. Existen esos procesos, ese sería un proceso de mineralización. En el proceso de mineralización, todos estos microorganismos empiezan a degradar la materia orgánica y empiezan a transformarlos en unos elementos solubles, es decir, nitrato, amonio, que son en este caso absolutamente digeribles o absorbibles, por decirlo de esa manera, o de alta absorción por la planta. Luego tenemos el proceso de, en este caso, humificación, que es aquel que ocurre una gran cantidad de elementos o de factores o de reacciones químicas para que se den sustancias como los ácidos húmicos y el ácido fúlvico, que vendrían siendo las sustancias húmicas o el humus, como conocemos naturalmente o lo podemos encontrar en los libros. Esas sustancias húmicas se adquieren muchos a los minerales o a las estructuras que se encuentran al suelo y ellos ayudan a mejorar la estructura del suelo y ellos ayudan a retener una gran cantidad de nutrientes, ya que esa materia orgánica que queda como humo se va degradando, se degrada más lentamente, es más difícil de degradar y los microorganismos la van degradando lentamente. Esto es importante conocerlo, porque debemos conocer en nuestros ecosistemas agropecuarios qué ocurre en nuestro entorno, qué tipo de plantas tenemos en nuestro entorno, qué tipo de materia orgánicas llegan en nuestra finca. En este caso podemos decir que si estuviésemos en una unidad de producción y si tuviésemos la idea, en este caso si tuviésemos árboles de leguminosas, esas hojas de leguminosas tienen alto contenido de nitrógeno y ese nitrógeno va a servir para que los microorganismos del suelo lo aprovechen y además esos microorganismos van a mineralizar también parte de ese nitrógeno que se encuentra en la hoja y va a ser reciclable al suelo. Igual pasa en este caso con el estiércol bovino, que es una fuente importante también de materia orgánica al suelo. Si nosotros no les hablé de una biodiversidad funcional, resulta que el hombre cuando llega a estos tipos de ecosistemas lo destruye, por hablarlo de esa manera, para poder implementar lo que son los sistemas agropecuarios, los agrícolas o pecuarios. Al él entrar en este ecosistema natural y empieza a destruir, esa biodiversidad funcional va desapareciendo. Entonces la idea es que nosotros en nuestras unidades de producción
imitemos lo que ocurre en estos tipos de ecosistemas. ¿Cómo? Como les dije anteriormente, utilizando árboles de leguminosas que aparte de hacer una fijación simbiótica con microorganismos a través de las raíces, pueden fijar o reciclar los nutrientes a través de sus hojas, como lo expliqué anteriormente. También tenemos el estiércol bovino y también tenemos una serie de procesos como el compostaje. El compostaje, el compostero como conocemos comúnmente como un abono orgánico, es una fiel imitación, por decirlo de esa manera, de lo que ocurre en nuestros ecosistemas. Porque ocurren varias fases ahí donde se eleva la temperatura, donde se trata de mantener lo que es el pH, y ocurre una serie de procesos hasta obtener lo que es el humo, y también ocurre durante esos procesos existe la mineralización y por lo cual van a existir una serie de elementos o minerales que se encuentran presentes en ese sustrato. Por todo ello es importante conocer también que en las zonas tropicales, por lo menos en las que nos encontramos, contamos con una alta humedad y altas temperaturas, que eso es muy importante para la degradación de este tipo de materia orgánica como son las hojas. Los microorganismos necesitan buena humedad para su reproducción y un buen pH para reproducirse también. Aquí en esta zona está ideal. Tenemos altas temperaturas, tenemos buena humedad y los pH de la zona se encuentran alrededor. Hay varios tipos de pH, pero muchas de estas zonas se encuentran alrededor entre 6,5 y 7,5, que es lo ideal para que esos tipos de microorganismos actúen perfectamente. Esto ha sido una breve explicación de lo que van a conseguir dentro del post o dentro de mi escrito. Para el próximo post espero comentarles o hablarles un poco de cómo se encuentra el nitrógeno en el suelo y aparte de ello, cómo es ese proceso de mineralización de ese nitrógeno en el suelo, para que ustedes vean la importancia de conocer los llamados ciclos biogeoquímicos y cómo influyen ellos en nuestra agricultura. Muchas gracias por estar de nuevo conmigo presentando este nuevo post y nos vemos en la próxima edición.